Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Castro, la jefa de cardiopatía estructural del Instituto Cardiovascular y quería compartir con ustedes cuáles son los nuevos trabajos de seguimiento en TAVI y qué nos aportan para la decisión en nuestros pacientes. Sabemos que la TAVI es un procedimiento que fue creciendo tanto en frecuencia como en, digamos, en cantidad de pacientes y sabemos que es un procedimiento que necesitamos entender qué pasa con nuestros pacientes posteriormente a su colocación. Y para eso es un poco interesante entender cuáles son las diferencias entre una prótesis de TAVI y una prótesis de colocación quirúrgica. La TAVI es una válvula que generalmente tiene valvas más finas, que tiene esa malla de metal, como pueden ver ahí, que genera más resistencia a los estrés, al estrés de la malla de metal. Eh, y esto realmente es importante en anatomías muy calcificadas o en anillos asimétricos, pero saber que esa malla de metal muchas veces no es tan resistente cuando las calcificaciones son asimétricas o cuando los anillos son muy asimétricos. Y esto puede evolucionar en un leak periprotésico que ya sabemos desde el partner que tienen, digamos, los pacientes con leak periprotésico moderado o más tienen peor sobrevida. La realidad es que las TAVI, a medida que se fueron colocando en mayor frecuencia, fueron generando distintos tipos de prótesis y también se fueron generando distintos tipos de tejidos. Ahora hay tejidos que están, digamos, que tienen más sistema de anticalcificación que podrían tener una mejor durabilidad. Y lo que tenemos de los datos in vitro con respecto a estas prótesis es que predicen una durabilidad del 7 al 8%. Como sabemos, estas TAVI se han colocado en pacientes históricamente de alto riesgo, edad muy avanzada, entonces no sabíamos bien qué pasaba con estos pacientes. A medida que se fue bajando el riesgo y se fue bajando la edad en que se colocaba la prótesis, pudimos empezar a saber, a entender qué pasaba con la funcionalidad de la válvula. Entonces, ¿deberíamos esperar la misma durabilidad que una prótesis biológica quirúrgica? ¿Tenemos otros números? Bueno, y para eso quería compartir con ustedes el registro Notion, que es un estudio que se realizó en un primer momento en forma prospectiva y randomizada para comparar a la TAVI versus la cirugía convencional. Se randomizaron pacientes a cirugía y a TAVI que tenían más de 70 años y que podían ser elegibles para tratamiento quirúrgico convencional. El punto primario final fue cualquier causa de mortalidad, stroke o infarto al año. Fue un estudio prospectivo multicéntrico, obviamente no fue ciego y fue randomizado entre el 2009 y el 2013. Entonces lo que se hizo ahora es ver los datos de ese estudio que terminó en el 2013. La TAVI es importante entender que la prótesis que se puso en ese caso fue la autoexpandible y la cirugía, cuando iban a cirugía, era la prótesis biológica. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Bueno, los pacientes que tenían diagnóstico de estenosis aórtica severa, que eran mayores de 70 años, que tenían una expectativa de vida más de un año y que podían ser elegibles para cirugía y para TAVI. ¿Cuáles se excluyeron? Y acá es interesante ver que era una población muy elegida, pacientes que no tenían enfermedad coronaria severa, que no tenían valvulopatías severas asociadas, que no tenían antecedentes de cirugía cardíaca previa y que no tenían comorbilidades severas en pulmón y riñón. Con esto que quiero decir que, bueno, pacientes de más de 70 años con enfermedad coronaria severa en general es bastante frecuente, era una población muy seleccionada, ¿no? El Notion es uno de los estudios que se hizo en bajo riesgo, acompañado del Partner 3 y del Evolut LR. Y fíjense que la mortalidad a 10 años es alta, pero no hubo diferencias entre cirugía y TAVI. Yo creo que acá lo que tiene mucho que ver es el tema de la edad promedio era de 79 años y bueno, digamos, la expectativa de vida de estos pacientes es mucho más limitada y por eso también intercurre con la mortalidad, pero bueno, sí, no hubo diferencias entre cirugía y TAVI. Este es otro estudio, otro registro del Ocean TAVI. Este estudio lo que quiso evaluar
es qué pasaba con los pacientes con la TAMI. Fíjense que la edad promedio era 83 más menos 6. Y fíjense que la realidad es que la libertad de cualquier causa de mortalidad, o sea, la libertad, la sobrevida de estos pacientes es muy baja. La realidad es que estos pacientes tienden a tener más riesgo de mortalidad. Pero en este estudio lo que hicieron fue seguir a los pacientes y ver los que vivían, qué pasaba con sus prótesis, y se dieron cuenta que tanto la disfunción protésica intrínseca como la degeneración valvular no era tan frecuente. Estos pacientes tuvieron, a los 10 años, el 10% de los pacientes tuvo algún grado de disfunción protésica. Y fíjense que los marcadores de mortalidad, porque estos marcadores son importantes de mortalidad, era el STS elevado, el test de fragilidad. Lo importante de estos pacientes, en estos pacientes añosos, es entender que hay pacientes que tienen mucha fragilidad y esa fragilidad juega un rol en la sobrevida de los pacientes a pesar de que tratemos su estenosis aórtica, la insuficiencia renal y los grados de albúmina que tienen que ver directamente con el grado de masa muscular. O sea que de este estudio lo que podemos concluir es que los pacientes añosos obviamente se mueren más, pero que no parece ser la causa la disfunción protésica de su mortalidad, sino el alto riesgo quirúrgico, la fragilidad y las comorbilidades renales como la que pueden tener estos pacientes. Y por último, este estudio, que es el registro del France 2 y el France, donde juntaron todos los pacientes con TAVI colocada. Fueron 76.000 pacientes. Fíjense que se incluyeron 72.800 pacientes. Y de estos pacientes el 98% no requirió reintervención. Este estudio quiso evaluar qué pasaba con los pacientes a largo plazo, qué grado de reintervención tenían. Fíjense que hubo un 2% si sumamos el porcentaje que se tuvo que reintervenir sin endocarditis y el porcentaje que se tuvo que reintervenir con endocarditis. Fíjense que los que no tenían endocarditis, la gran mayoría se les hizo una TAVI y a algunos se los tuvo que explantar. Y en el caso de la endocarditis, lo más frecuente fue explantar la válvula. Y lo que me parece interesante de esto es entender, primero, que la incidencia de requerimiento de reintervención es muy baja, ¿no? A 8 años, 1,7%. Pero dentro de esta reintervención, aunque sea baja, los marcadores más importantes tienen que ver con la insuficiencia aórtica que queda post procedimiento. La edad, fíjense que los pacientes más jóvenes son los que tienen más necesidad de reintervención y la disfunción degenerativa de la prótesis, ¿no? Y fíjense esto que es interesante, que es que la mortalidad, tanto acumulada como la mortalidad, la incidencia de la mortalidad a largo plazo en pacientes que se tuvieron que explantar o se tuvieron que poner una TAVI en TAVI es muy alta. Esto es interesante porque es entender que por ahí la incidencia de la necesidad de reintervención es baja, pero una vez que tenemos que reintervenir un paciente de estos, la mortalidad es alta. Y esto puede tener que ver con reflexionar sobre ir bajando la edad, porque como ven, en este estudio los pacientes más jóvenes son los que se tuvieron que reintervenir, pero la reintervención en estos pacientes tiene una mortalidad muy alta. Y dentro de los marcadores más importantes en el multivariado, obviamente la insuficiencia grado 2 o más o el gradiente medio más de 20 milímetros de mercurio tuvo que ver claramente con la necesidad de reintervención como otros factores, pero estos fueron los factores que en el multivariado fueron mucho más predictores de necesidad de reintervención. Esto tiene que ver con cómo queda la válvula en el momento y cuando tengamos pacientes de este estilo que tienen, digamos, insuficiencia o gradientes más de 20 milímetros, saber que estos pacientes van a necesitar evidentemente una reintervención es importante. Y lo otro interesante de este registro me pareció que los dividieron en colocaciones antes del 2017 y después del 2017
Y fíjense qué interesante que los pacientes que se colocaron después del 2000, antes del 2017, perdón, tuvieron mayor incidencia de necesidad de reintervención y menos los que tuvieron después del 2017. Y esto claramente tiene que ver con el desarrollo de nuevas prótesis y con que es una técnica que se va creciendo en la práctica y en la colocación, que es lo importante para que estos pacientes no necesiten reintervención. Entonces, como conclusiones, la evidencia actual nos demuestra que en poblaciones añosas la durabilidad de la TAVI, la realidad es que es segura hasta los 10 años. La reintervención en estos pacientes no es frecuente, pero tiene una alta mortalidad. Esto es importante tenerlo en cuenta para los pacientes que sean jóvenes. Los predictores de mortalidad en edad avanzada tienen que ver con la fragilidad, con el alto riesgo del STS y con la insuficiencia renal, y que los nuevos modelos de prótesis disminuyen el riesgo de complicaciones y podrían tener la misma o mejor durabilidad. Muchísimas gracias.